El siguiente tema que vamos a ver es la primera parte de wireless. Lo que vamos a ver en esta primera parte solamente es descripción y teoría. La configuración y troubleshooting y más teoría la vamos a ver en la parte 2. Viendo el blueprint, estamos aquí en describir y configurar un cliente de wireless. Viendo un poco más a fondo la parte de wireless, lo que nos piden es describir los componentes y las operaciones de una red de wireless, una WLAN, ver las topologías también, describir los features de los clientes, de la unificación de redes y plataformas de movilidad, por ejemplo CCX y el LWAPP. En la parte 2 vamos a ver esta parte que es configurar un cliente wireless. Ahora, dicho sea de paso, en los objetivos del examen aquí en el blueprint no viene la configuración de un wireless LAN controller. Y es curioso que no venga porque en todos los libros que hay en el mercado para prepararse para este examen sí viene cómo se configura, aunque sea básicamente, pero sí viene cómo se configura un wireless LAN controller. Entonces en este curso también lo vamos a ver. No viene en el blueprint, pero es muy sospechoso de que sí venga en el libro oficial de Cisco, por ejemplo. En el libro oficial de Cisco sí viene cómo se configura un wireless LAN controller. Entonces también lo vamos a ver en el curso, pero eso va a ser en la parte 2 de este curso. Al hablar de wireless tenemos que hablar también de lo que es radiofrecuencia, porque finalmente este es el medio que utiliza la comunicación wireless en la LAN o en la wireless LAN. ¿Qué es la radiofrecuencia? La radiofrecuencia es una señal oscilatoria que es transmitida de un aparato a otro. Ahora bien, el que transmite usa una frecuencia. Esa frecuencia es un valor constante y lo que hace el que recibe es sintonizar esa frecuencia en particular. Cuando hay varias frecuencias similares, son conocidas como una banda. Por ejemplo, lo que son las redes inalámbricas utilizan la banda 2.4 GHz y 5 GHz. Esas son las bandas que utiliza las wireless LAN y se le conoce como banda a un conjunto de frecuencias similares. Cuando se envía una señal de radiofrecuencia, se puede modular de dos maneras, con la amplitud, que es la amplitud modulada, y por frecuencia, que es la frecuencia modulada, o AM y FM. También se tiene lo que son canales. En una misma frecuencia puede haber varios canales y eso lo vamos a ver un poco a detalle más adelante, cuáles son los canales que podemos utilizar. Algo importante que debemos de tener muy presente cuando estamos hablando de radiofrecuencia es de que las señales pueden ser afectadas por objetos que se encuentran entre el que transmite y el que recibe, entre el transmisor y el receptor. Puede haber objetos que afecten la señal en sí. Es lo que vamos a ver adelante, qué es lo que puede afectar y cómo es que afecta cada tipo de objeto. Aquí lo que se representa es un access point. Ese es el símbolo del access point, o ese es como se representa al menos en el mundo de Cisco. Y eso es como se representa una señal de wireless. Bien, lo primero que vamos a ver es qué es la reflexión de una señal de wireless, hablando de las frecuencias de 2.4 y 5 GHz. La reflexión es cuando una señal de wireless se refleja, como se ve aquí. Y por lo regular estos objetos, hablando de redes inalámbricas, son aquellos elementos de metal como pueden ser puertas o como pueden ser escritorios o como pueden ser gabinetes. Cuando hay algo de eso de metal, lo que pasa es de que esa señal se refleja en ella. Si estamos hablando de access points que se encuentran en exteriores, no en interiores, un ejemplo puede ser un lago, agua. Agua también lo que hace es que se refleja la señal. Otra manera que una radiofrecuencia puede ser afectada es por refracción. Eso se refiere cuando una señal de
de wireless o de radiofrecuencia vaya hacia un elemento que tiene una densidad diferente. Supongamos que esto sea un muro. Si esto es un muro y tiene densidades diferentes en medio del muro porque unas partes son ya sea de metal, otras de aire, otras de concreto, otras de madera, etcétera. Como tiene diferentes densidades, lo que va a hacer la señal es que se va a refractar. Al tiempo de existir una refracción, lo que va a pasar más bien es de que la señal va a cambiar de ángulo y también se va a atenuar. La señal no va a ser con la misma intensidad que como entró por la pared que cuando sale. Eso es lo que va a pasar en ese tipo de casos en las que hay refracción y como les comento es cuando pasa por un objeto que tiene densidades diferentes. Otra manera que puede ser afectada una radiofrecuencia, una señal de radiofrecuencia es lo que se le conoce como absorción. Y esto es cuando el objeto en el que rebota, bueno en este caso no rebota, sino por la que pasa la radiofrecuencia puede absorber energía. Este objeto que absorbe la energía lo que va a pasar es de que al tiempo de que pase sobre él, la radiofrecuencia va a seguir en el mismo camino pero va a estar atenuada. Un objeto típico es el ser humano. El ser humano lo que hace es absorber la energía y aunque sí pasa, va a pasar un poco más atenuada de como había existido. Esto obviamente puede afectar si de este lado hay un receptor, pues ya la señal ya no está tan clara como estaba antes porque ya está atenuada y esto se le llama como absorción. Otra manera que puede ser afectada una señal de radiofrecuencia es lo que se llama como dispersión. Dispersión se refiere a que cuando llega a cierto objeto, la señal de radiofrecuencia rebota con varios ángulos, con diferentes ángulos, como se puede ver aquí. Por lo regular, el objeto que causa dispersión es un objeto que no es liso, es decir, que sea áspero, o que ese objeto en particular está hecho de partículas muy pequeñas. ¿Cuál podría ser un ejemplo típico de esto? Puede ser tan sencillo como una pared llena de tierra o o una pared llena de arena, por ejemplo. Partículas pequeñas son las que causan este fenómeno de dispersión en las señales de radiofrecuencia. El último que vamos a ver es lo que se conoce como difracción. Aquí no está muy bien representado realmente, pero la idea de la difracción es de que cuando van las señales de radiofrecuencia y se encuentra un objeto que totalmente la tapan, si por ejemplo por acá pudieran pasar también, finalmente un poco más adelante estas dos señales se van a volver a juntar. Obviamente como se van a volver a juntar, la que venía por acá y la que venía por acá, van a ir en diferentes ángulos de como normalmente deberían de ir y a ese efecto se le llama como difracción. Obviamente esa señal ya no es tan buena como la que estaba antes de pasar por ese objeto. Entonces, como les comento, la difracción es cuando un objeto tapa la mitad de la señal, por decirlo de alguna manera, y más adelante se vuelven a juntar, pero ya cuando se juntan de manera equivocada, por decirlo de alguna manera. Es la difracción. Se está poniendo muy de moda el usar antenas wireless para conectar edificios que no están muy cerca. Estamos hablando de edificios que pueden estar hasta, no sé, 10 millas separadas. Aquí se representa lo que viene siendo una antena de tipo dish, una antena de tipo plato, y cuando utilizamos este tipo de topologías o este tipo de conexiones entre edificios, debemos de hablar de algo que se llama Fresnel Zone. Esta es la zona en la que finalmente está pasando la radiofrecuencia. En este caso no es una línea recta. Deben de tener línea de vista como los que ya han estado en campo deben de saberlo, pero no significa de que solamente es una línea muy pequeña, sino hay este tipo de forma que es como la de, no sé, un huevo alargado,
en donde la parte que está cerca de la antena es un poco, el radio es un poco más pequeño, en la parte de la mitad es donde el radio está más grande y después se vuelve a ser más pequeño. Esta zona se le llama como Fresnel Zone. Para que funcione correctamente este tipo de conexiones, no debe de haber nada en la línea de vista de aquí, pero también en la zona de Fresnel. Es decir, si aquí hay algo en medio, puede afectar negativamente la radiofrecuencia, la señal de radiofrecuencia. Si tenemos, por ejemplo, como les comentaba, otro edificio aquí en medio entre estos dos, aunque en la línea de vista se vea de que no está estorbando el edificio porque está un poco más abajo, como si está dentro de esta zona de Fresnel, lo que va a hacer es de que la radiofrecuencia en sí se puede desviar o se va a desviar, es un hecho que se va a desviar. Entonces es muy importante el saber cuál es el radio de esta zona de Fresnel para calcular si realmente vamos a tener una buena recepción o no, o si tenemos que poner las antenas más altas de lo que habíamos pensado. Finalmente esas antenas no están directamente por lo regular en los edificios, sino hay una torre y arriba de las torres es donde se ponen las antenas. Es muy común el ver esto, como les digo, se está poniendo muy de moda. Varios clientes de nosotros tienen antenas Cisco de este tipo de plato para comunicarse. La única desventaja que existe el día de hoy en las antenas de Cisco que yo les veo es de que cuando se viene un aironazo, cuando el aire está pegando duro, se voltean las antenas. El día de hoy al menos, todavía Cisco no tiene antenas de tipo rejilla, porque finalmente las de tipo rejilla el aire pasa por ahí y no se voltean las antenas. Las antenas de plato, la gran desventaja que tienen, sobre todo cuando les comento, están muy arriba, es de que cuando el aire se viene fuerte se voltean, y si se voltean pues ahora sí que alguien tiene que ir a volverla a alinear. Pero además de eso de que tenga línea de vista, es importante el entender de que no solamente es de punto a punto, no es una línea recta, sino existe esto que se le llama el Fresnel Zone y todo eso debe de estar totalmente descubierto. ¿Qué tanto es el radio? Vamos a verlo en el siguiente slide. Como se podrán imaginar, el radio de la zona de Fresnel depende de qué tan alejadas estén las dos antenas. Si por ejemplo las antenas están alejadas solamente media milla, el radio va a ser de 16 pies. Si está a una milla es de 23 pies. Si está a 2 millas es a 33 pies. Como pueden ver no es lineal. Si está a 5 millas son 52 pies. Si está a 10 millas son 72 pies. Algo importante que hay que tomar en cuenta también cuando estamos instalando este tipo de antenas es que la curvatura de la Tierra en sí puede afectar. Finalmente, como todos sabemos, la Tierra es redonda. Entonces, si están muy separados, tal vez la línea de vista no se puede hacer, ya que la curvatura de la Tierra hace que no se puedan ver directamente, o que sí se pueden ver, pero esta parte de aquí de la zona de Fresnel le afecte negativamente a la señal de radiofrecuencia. Entonces, esto es lo que hay que cuidar. Estos son los valores que tenemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hagamos la planeación de una conexión de este tipo. ¿Cómo se mide qué tan fuerte es una señal de radiofrecuencia? Bueno, se puede de dos maneras. La más común es la de decibeles, pero también se puede medir por medio de lo que son los watts. Entonces podemos encontrarnos de que una señal es de 15.000 watts o de 500 watts. Eso es común en las frecuencias de radio, por ejemplo, de las estaciones de radio que podemos escuchar en cualquier lado. Como les comento, en las redes wireless es más común ver en términos de decibeles o dB. Una medida de este tipo de decibeles finalmente no es un valor en watts, aunque la señal se mida en watts. Es una relación que existe. Es una relación que existe tomando en cuenta un valor de referencia. Esta escala de decibeles es logarítmica. Eso nos va a ayudar a que tengamos
valores más pequeños y no sean valores de, no sé, de 100.000 watts, por ejemplo. La fórmula para calcular los decibeles es 10, el logaritmo de 10 de cuál es la señal en watts entre la referencia. Por lo regular usamos dos referencias. Utilizamos la referencia del miliwatt y la referencia del watt. Entonces, si tenemos una señal, por ejemplo, de 1 miliwatt, si este es el valor de referencia, 1 miliwatt, y las señales de 1 miliwatt va a ser 1 entre 1, que es 1, y el logaritmo de eso va a ser 0. Entonces, 0 decibeles no significa que no tenga potencia. Cuando vemos 0 decibeles, significa de que es igual a la referencia que estamos tomando. En este caso, 1 miliwatt va a tener 0 decibeles con una M al final. Esta M significa que se está tomando como referencia 1 miliwatt. Si por ejemplo la señal que tenemos es de 0.5 miliwatts, si hacemos la fórmula de 0.5 entre 1 y eso le sacamos el logaritmo, nos va a salir un resultado negativo que son menos 3 decibeles. Aquí faltó la M, es dBm porque estamos tomando como referencia el 1 miliwatt. Decibeles negativos no significa que tenga una potencia negativa, significa que este valor es menor al de referencia. Por lo regular, valores negativos de dBm los vamos a ver en las antenas que están en los clientes, no en los access point. En los access point sí vamos a encontrar valores positivos, y por lo regular en la antena que recibe es donde por lo regular vamos a ver valores negativos. Una señal de radiofrecuencia se puede perder totalmente o se puede reducir tanto que al receptor no le sirva como le está recibiendo. La fuerza puede ser reducida o puede ser igual a cero al final. ¿Cuáles son las causas más comunes? Esas no son las únicas, pero las más comunes. Una es el cable que está conectado entre la antena y el transmisor. Si ese cable no está funcionando correctamente, vamos a tener ahí pérdidas. Otra es en sí la distancia entre el transmisor y el receptor. Y esto es muy común el verlo en las estaciones de radio, sobre todo las de AM, que son las que tienen menos distancia. Entre más nos alejemos de la ciudad en la que estamos, esa señal va a estar reducida y vamos a empezarla primero a escuchar con ruido y después no la vamos a poder escuchar. Otras son objetos externos, como ya lo vimos anteriormente. Otro es ruidos externos. Otras son interfaces externas. Quiero decir interferencia externa. Por ejemplo, una interferencia externa en el mismo ejemplo del radio es si estamos en medio de dos ciudades y en las dos ciudades hay una estación de radio que utiliza la misma radiofrecuencia, eso es lo que se le conoce como interferencia. Finalmente, en esta lista tenemos que puede también estar mal el cable entre el receptor y la antena del receptor. Si le va sumando cada una de estas cosas, puede que se pierda demasiado la señal. Hay un concepto que se llama, o un término que se llama path loss, y el path loss no es otra cosa más que la suma de todas las pérdidas que se tuvieron desde el transmisor hasta el receptor. Así como podemos perder una señal, podemos también ganar fuerza en la señal. Esto no es mágicamente, esto es por medio de las antenas que tenga el transmisor o el receptor. Básicamente lo que se hace para tener una mayor ganancia en una antena es el que la manera en que mandes la señal sea diferente, que no la mandes hacia todos lados, por ejemplo, de que sea hacia un lugar específico a donde la envíes. De esa manera la energía la puedes hacer que se vea como que si es más, porque simplemente la estás enfocando a lugares específicos en lugar de que sea totalmente abierto. Esto lo puedes hacer tanto en la antena del transmisor como en la antena del receptor. Hay cierto tipo de antenas que se llaman, como dice aquí, isotropic. Ese tipo de antenas lo que hace es eso, el enfocar la energía hacia
cierto lugar en particular o hacia ciertos lugares en particular para que haya mayor ganancia. Cuando tú utilizas este tipo de antenas, la medida de referencia ya no va a ser la de dBm, sino va a ser la de dBi, y esta I significa de isotropic. Ahora bien, hay un concepto o hay otro término que es el EIRP, que no tiene nada que ver con protocolos de ruteo. EIRP significa Effective Isotropic Radiated Power. La fórmula para calcular el EIRP es cuál es el poder de transmisión, que está en dBm, más cuál es la ganancia que tiene la antena por ser isotrópica, entonces es dBi, más también cuál es la ganancia que tiene la antena receptora, que también está en términos de dBi, menos cuál es la pérdida que se tiene en el cable. Finalmente un cable siempre va a causar que se pierda algo de señal, entonces hay que tomarlo en cuenta. También tenemos que tomar en cuenta cuál va a ser la pérdida que tiene el cable en decibeles del cable que está entre la antena y el receptor. Y finalmente hay que restar también la sensibilidad que tiene el receptor en la antena. El resultado final lo que nos va a dar es el EIRP. En la página de Cisco, si ustedes buscan antenas, les va a mostrar todos los tipos de antenas que se pueden conectar a los access point de Cisco. La primera antena que podemos ver es la omnidireccional, y esta antena lo que hace es mandar una señal de ese tipo. Si aquí está el access point, este es la manera en la que va a radiar. En la hoja técnica de la antena lo que podemos ver es cuál es la frecuencia que utiliza, en este caso es la banda de 2.5. Podemos ver el poder de la antena, que son 5 watts, y la ganancia. La ganancia en este caso para este tipo de antenas es de 2.2 dBi. Al tiempo de tenerla ahí, eso significa de que la antena es isotrópica, como pueden ver aquí. También lo interesante es ver cuál es la longitud del cable. En este caso es ninguna, porque va directamente conectado en el access point. Por lo regular en un access point puedes poner dos antenas, una que le llaman la del lado derecho y una que se llama del lado izquierdo, como se podrán imaginar. Se puede usar solamente una, pero se recomienda el utilizar siempre las dos antenas en los access points, porque eso hace de que si hay interferencia en el medio, sobre todo de cuando vienen de varios lados, esto hace que lo elimine. Entonces es muy importante saber que en una antena de Cisco, en una access point de Cisco, se pueden conectar dos antenas, y la recomendación es de que se conecten las dos antenas. También la recomendación es de que las dos antenas sean del mismo tipo. Esa es la recomendación de Cisco. Otro tipo de antenas que podemos conectar a los access point de Cisco son unas que se llaman Yagi, que realmente son semidireccionales. El patrón de la radiación es este tipo de aquí. Aquí está el access point. Aquí está la antena más bien del access point, y se puede ver que es como una forma de huevo, y hacia un lado es mucho más fuerte que hacia el otro lado, como se puede ver aquí. Este tipo de antenas por lo regular donde las encontramos son en pasillos. Por lo regular es donde las podemos encontrar en pasillos. Normalmente en producción el 95% de las veces, hablando de antenas que se utilicen dentro de una oficina, van a ser las omnidireccionales, las que vimos anteriormente, pero en el 5% de los casos se van a encontrar tal vez con este tipo de antenas semidireccionales como la Yagi. Esta, por ejemplo, como se puede ver, también trabaja en la misma frecuencia, pero la ganancia es mucho mayor, es de 10 dBi. Entonces, obviamente esta va a tener mayor distancia que una omnidireccional, pero la gran desventaja que se tiene es de que, pues finalmente, solamente va a ser hacia una dirección. El último tipo que vamos a ver, y no es el único porque realmente Cisco maneja como 20 tipos de antenas, es la de tipo plato o de tipo dish.
y estas se les conoce como Highly Directional Antennas. Todas las antenas caen en uno de los tres que acabamos de ver, o puede ser Omni, puede ser Semi o puede ser Highly Directional Antennas. En el caso del dish es para usos fuera de oficinas, es decir, entre edificios. La frecuencia en este caso es la misma de esta antena. La potencia es de 5 watts, pero vean la ganancia es de 21 dBi. Aquí obviamente la longitud del cable, sí hay cables, son de 2 pies. De hecho también en la anterior de Yagi puede ser de 3 pies como se puede ver aquí, o 91 centímetros. En este caso es de 2 pies. Y esta va a ser la ganancia que vamos a tener. Aquí, como pueden ver, el patrón de radiación es totalmente hacia un lado, hacia atrás es casi nada. Y finalmente del otro lado vas a tener otra antena de este tipo. Estas, por lo regular, como les había comentado cuando veíamos lo de la zona de Fresnel, se coloca en una antena fuera del edificio, y por lo regular está en un lugar muy alto para que no haya ningún problema con interferencias de objetos. Ya que vimos todos los tipos de antenas, lo que vamos a ver ahora son los estándares de las redes inalámbricas. En primera vamos a ver cuáles son las agencias oficiales, por decirlo así, que crean lo que son los estándares de las wireless LAN. La primera es una de Estados Unidos, que es la Federal Communication Commission, y esa es la que finalmente regula cuál es el uso de las frecuencias de wireless. Las frecuencias que comentamos hace un momento, las dos, la de 2.4 y la de 5 GHz, esas son bandas no reguladas. Esto quiere decir de que cualquier persona las puede usar y no necesitas de un permiso oficial. Por ejemplo, aquí en México, la agencia que los regula es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y si tú vas a utilizar una banda que no está libre, tú tienes que pagar por usar esa frecuencia. Otras agencias que existen que crean estándares, esta no crea estándares, simplemente lo que hace es regularlas, como la CST en México, pero los que sí crean estándares son dos. Uno es el IEEE, el famoso IEEE, Electrical and Electronics Engineer Institute, y el otro es el ETSI, que es el European Telecommunication Standard Institute. Estos son los que crean, los que han creado y los que crean los estándares del 802.11, que son los estándares para usar las redes inalámbricas. Ya hablando de los estándares que se han creado del 802.11, el primero que existió es el 802.11b. El 802.11b utiliza la banda de 2.4 GHz, que realmente, como les comentaba, una banda es son varias frecuencias similares, por lo que realmente se utiliza desde la 2.4 hasta la 2.5. Esas son las frecuencias que se utilizan. A esta banda también se le conoce como ISM, que significa Industrial, Scientific and Medical. Esta banda tiene 14 canales, pero no podemos usar los 14 canales al mismo tiempo. Solamente podemos usar 3 para que no haya un overlapping, para que no se crucen entre ellas. Si utilizamos frecuencias en el mismo canal, lo que va a utilizar es de que va a haber interferencia. Entonces, si no queremos tener interferencia en esta banda, podemos usar solamente 3 canales diferentes. En el caso de wireless, los que utilizamos es el 1, el 6 y el 11. Esto quiere decir que podemos tener 3 access points sin que entre ellos se den interferencia si uno utiliza el canal 1, si otro utiliza el canal 6 y si otro utiliza el canal 11. Si dos access points utilizan el canal 1, por ejemplo, los dos utilizan el mismo canal y la frecuencia que están usando, o la señal que están usando, llega al mismo lugar, en ese lugar donde llega al mismo lugar, en ese lugar no vas a tener señal, porque están dos tratando de transmitir al mismo tiempo, se va a escuchar puro ruido. La manera de modular esa señal no es ni con AM ni con FM, es decir, no es ni con la amplitud ni con la frecuencia,
sino utiliza algo que se le llama Direct Sequence Spread Spectrum o DSSS Modulation. Con este tipo de emulación lo que vamos a hacer es de que vamos a poder tener en esa wireless LAN 1, 2, 5.5 o 11 megabits. Esos son los data rates que podemos utilizar con el 802.11b. Como se podrán imaginar, si estamos cerca del access point sí vamos a poder llegar a los 11 megabits, pero si estamos muy lejos, entre más nos vayamos alejando, no vamos a poder tener 11 megabits. De 11 megabits se va a ir a 5.5. Si nos alejamos más, de 5.5 se va a ir a 2, y si nos alejamos más se va a ir a 1. El siguiente estándar que se creó fue el 802.11g, que también utiliza la misma banda. También, obviamente, como utiliza la misma banda, tiene 14 canales, pero nada más podemos usar 3 al mismo tiempo, que son los mismos, 1, 6 y 11. La gran diferencia es la modulación que utiliza. No usa la DSSS, utiliza la que se llama Orthogonal Frequency Division Multiplexing o FDM, y con esto lo que vamos a ganar es de que podemos llegar hasta 54 megabits por segundo. Otra vez, esto es si estamos cerca del access point. Entre más nos alejemos, en lugar de 54 vamos a tener 48 o 36 o 24 o 18 o 12 o 9 o 6. Si nos alejamos más todavía, lo que va a pasar con el 802.11g es de que es compatible con el 802.11b, entonces también podemos tener 11, 5.5, 2 y 1 utilizando de SSS. Esto es si nos alejamos más. Ahora, si tenemos un cliente que no, su tarjeta de red wireless no es compatible con 802.11g, sí puede usar la 802.11b, y claro que no va a tener estas velocidades, sino va a tener estas velocidades nada más. Aunque esté muy pegado, no va a poder alcanzar los 54 megabits por segundo porque finalmente su antena no lo soporta el estándar de 802.11g. Pero es importante el saber de que un access point que sea 802.11g automáticamente también es 802.11b. El último estándar que vamos a ver a detalle es el 802.11a. Este estándar utiliza otra banda, utiliza la banda de 5 GHz. Se divide en 3 bandas la banda de 5 GHz. Una es la lower o es la baja, la media y la alta. Esas son las frecuencias que utiliza cada una de ellas. Para lo que se recomienda cada una de ellas es la banda baja, es para usos dentro de alguna oficina o dentro de alguna casa, es para interiores. La de en medio utiliza tanto para interiores como para exteriores, y la alta solamente para exteriores. En este caso tenemos cuatro canales que no hacen overlapping en cada una de ellas, entonces podemos tener hasta 12 canales diferentes utilizando la 802.11a. Utiliza también la modulación OFDM, y por lo tanto las cantidades de megabits que puede utilizar gracias a esta modulación es igual que la 802.11g, perdón, que es de 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6. Lo interesante de esto es que utiliza una banda diferente a las anteriores, y es una gran ventaja porque la banda que habíamos visto en la B y en la G, que es la de 2.4, esta banda es utilizada, por ejemplo, por microondas. Así que si, por ejemplo, en su casa ustedes tienen una red inalámbrica que tengan un modem inalámbrico y utilizan ya sea la B o la G, es estándar, no sé si han notado, pero si alguien empieza a usar el microondas, la señal de wireless desaparece. Se quedan sin conexión totalmente. Y esto es porque hay interferencia con el microondas, porque utiliza la misma banda. Ahora, la de 5 GHz también hay elementos que pueden utilizarla. Por ejemplo, los teléfonos inalámbricos. Los teléfonos inalámbricos hay algunos de 5 GHz y hay algunos de 2.4. Los de 2.4 son más baratos.
pero la gran ventaja es de que por lo menos no van a tener problemas con el microondas. Ahora, los juguetes que tienen antenas utilizan también estas dos bandas. Entonces, si tienen un hijo y está utilizando su carrito a control remoto, si utiliza el mismo canal que ustedes están usando en su access point de su casa, también pueden tener ruido y los puede desconectar de la red inalámbrica. Como se podrán imaginar, como utiliza diferente banda que la B y la G, un access point que sea 802.11a no es compatible con 1B o con 1G. Ahora, Cisco sí maneja access points que manejan A, B y G, pero como les había comentado, si hay un access point que sea G, automáticamente también es B. Uno que sea A no significa que vaya a ser compatible con B o con G. Hay que tener mucho cuidado al tiempo de comprar un access point, porque si la mayoría de nuestros usuarios tienen antenas en sus portátiles que soportan nada más 802.11b, por ejemplo, y compran una, no va a funcionar. Entonces sí hay que tener mucho cuidado al tiempo de comprar un access point, y si tienen, no sé, 100 usuarios que utilizan nada más el B o el G, entonces el comprar una A no les va a servir de nada. Hay otros estándares que aquí nada más vamos a mencionar, que es el 802.11e, y esto se refiere a la calidad en el servicio para las redes inalámbricas. Está el 802.11i, que agrega bastantes features de seguridad, y está el 802.11n, que seguramente han escuchado de él, y lo que hace es tener mayor ancho de banda que el estándar G o el estándar A. Ya que vimos lo que está detrás, hablando de radiofrecuencia, que esas son las bases de una red inalámbrica, ya podemos ver más claramente cuáles pueden ser las diferencias entre una red alámbrica y una red inalámbrica. En una red inalámbrica, para empezar, como acabamos de ver, el estándar que sigue es la IEEE 802.11. Las alámbricas, por el otro lado, como ya lo habíamos visto también, el estándar es el IEEE 802.3. Una de las grandes diferencias entre una red alámbrica y una red inalámbrica es de cómo se accesa el medio, cómo vas a enviar información y cómo vas a recibir información, cómo vas a evitar de que haya colisiones en el medio. En una red alámbrica se utiliza CSMA, CD, CD es Collision Detected, y una red wireless lo que utiliza es CA, que es Collision Avoidance. Ahora bien, en una red alámbrica podemos tener tanto como half o como full duplex. Si tenemos un hub, va a ser half duplex, y eso quiere decir de que nada más puedes enviar o nada más puedes recibir información. Full duplex, como ya también debemos de saber, significa que puedes estar enviando y recibiendo información al mismo tiempo. Obviamente en una red wireless no puedes enviar y recibir información al mismo tiempo porque estás usando el mismo medio. Más aún, en toda la red wireless nada más puede haber una persona transmitiendo o recibiendo al mismo tiempo. No puede haber dos personas que quieran transmitir al mismo tiempo porque va a haber ruido en la señal. Es por eso de que se utiliza el algoritmo de CSMA-CA. Eso también es importante el tenerlo claro, de que finalmente un access point es como un hub en el que nada más puede transmitir o recibir una señal al mismo tiempo, y esto quiere decir de que no podemos tener muchos clientes de wireless en un mismo access point, porque si eso sucede la red va a ser totalmente lenta. Entonces lo que recomienda Cisco es tener de 20 a 25 usuarios máximo por cada access point. Más de 25 la red simplemente va a estar muy muy lenta, porque todos van a querer recibir o transmitir al mismo tiempo y no se va a poder. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver a detalle cómo funciona el CSMA-CA. CSMA-CA significa Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. Vamos a ver un ejemplo en el que tenemos 3 computadoras portátiles con wireless, en la que en este momento la primera
laptop está transmitiendo y estas dos quieren transmitir. Antes de transmitir, lo que van a hacer es escuchar si en el medio hay alguna señal en ese momento. Si hay alguna señal en ese momento, no van a intentar mandar el frame porque saben que va a haber una colisión, que va a haber interferencia. Entonces, si está transmitiendo, bueno, primero, si no está transmitiendo, obviamente pues pueden tomar el medio en ese momento. Pero si al tiempo de escuchar escuchan que ya hay algo transmitiéndose, lo que van a esperar es de que se termine de transmitir ese frame y luego van a esperar un tiempo que se llama DIFS, que es DFC Interframe Space, que es un tiempo de gracia, por decirlo de alguna manera, que le da el saber de que estar seguros de que el frame ya se terminó de mandar. Después de ese tiempo, lo que va a pasar es de que como estas dos computadoras o estas dos laptops quieren transmitir al mismo tiempo, imagínense si todos estén esperando exactamente a que se termine de transmitir para empezar a enviar. Obviamente, si esto sucede, siempre va a haber colisiones. Entonces lo que sucede es de que cada una de esas laptops va a esperar un tiempo random. RBT significa Random Back of Time, es decir, después de que terminó de transmitir el frame, esperan el tiempo de DIFS. Cuando termina, empieza un contador de un timer que simplemente es random, es al azar el tiempo que van a esperar, y cuando termine ese tiempo empiezan a transmitir. En este caso, este laptop de aquí, el tiempo aleatorio fue menor que el de abajo, entonces como fue menor, este empezó a transmitir. Cuando termina su tiempo, el tercero, esta PC, se da cuenta de que ya alguien está transmitiendo, entonces va a tener que volver a esperar. Igualmente, cuando termina de esperar, espera el tiempo de DIFS, que es el DFC Interframe Space, y después de eso espera un tiempo aleatorio y después ya permite. Esta es la manera en la que funciona el tomar el medio en una red inalámbrica. El siguiente concepto importante también, sobre todo para el examen, es lo que se le conoce como Wireless Service Set. Existen tres. Existe el IBSS, que significa Independent Basic Service Set. Está el BSS, que significa Basic Service Set. Y está el ESS, que significa Extended Service Set. El IBSS también se le conoce como ad hoc, y es cuando existe una conexión entre dos elementos de wireless, pero que no existe un access point. El access point también se le conoce como DS o Distribution System. En el caso del IBSS se conectan directamente los usuarios finales, no hay un access point en medio. Es lo más importante que hay que recordar en el de IBSS. En el BSS la diferencia es de que para que te puedas comunicar entre un usuario final y otro, debe de haber algo en medio que es un access point. Entonces, la asociación que existe es de la laptop hacia el access point y del access point hacia la laptop. En un BSS jamás va a haber comunicación directa entre dos computadoras wireless. El último es el ESS, que es el Extended Service Set, y es cuando el access point está conectado a la red alámbrica. Cuando tenemos un switch en medio entre un access point, puede ser 1, 2, 3, 4, 5 access points, los que sean, o nada más puede ser uno, no importa. Si el access point está conectado a un switch, es ESS, porque lo que estás logrando hacer es de que los que se conecten al access point tengan acceso también a la red que es alámbrica, no solamente a la inalámbrica. Estos conceptos son importantes para el examen, el saber cuáles son las diferencias entre los tres. Como les comento, el SS Extended significa que está conectado a un switch, no necesariamente que haya dos access points, puede haber nada más uno. Ahora bien, hablando de los service set de BSS y ESS, que son cuando tenemos un access point, es decir, cuando los clientes no se pueden comunicar directamente, ¿cómo es de que el cliente se asocia a ese access point? Como dice aquí, debe de haber una membresía entre el cliente y el access point.
Debe de haber por lo menos esas tres variables. Una es que el SSID, Service Set Identifier, sea el mismo. El SSID, si ustedes se han conectado a una red wireless, lo primero que ven cuando se van a conectar con su cliente es de que vienen algunos nombres. Por ejemplo, si van al aeropuerto, a lo mejor dice aeropuerto, o a lo mejor si van a un restaurante, dice Starbucks, por ejemplo. Ese es el SSID. Cuando están en un edificio donde hay varias empresas, por lo regular van a encontrar un número de SSIDs. Por ejemplo, se pueden encontrar una que se llama GuestNet, una que se llama NetLearning, en este caso es los ejemplos que estoy poniendo, bueno, acá del SSID. Y ustedes van a elegir a la que ustedes tienen acceso. También el data rate, es decir, los megabits deben de ser compatibles y debe de haber una autenticación para que te puedas tú asociar a ese access point. Hablando de autenticación lo vamos a ver a detalle, pero les adelanto que un tipo de autenticación es no tener autenticación. Ahora, un access point puede manejar varios SSIDs o solo uno. En una empresa por lo regular hay dos tipos de SSIDs. Uno que es el que se utiliza para accesar todos los recursos de la red de esa empresa, y hay algunas empresas que utilizan uno segundo que le llaman GuestNet, que es para los invitados, es la red de invitados, y por lo regular a lo único que tienen acceso es a internet, no tienen acceso a otra cosa. Entonces el access point básicamente lo que tiene cuando tiene dos SSIDs es una conexión trunk, y esa conexión trunk lo que va a hacer es mandar a la VLAN de guest los que se hayan conectado con el SSID de guest, y a la VLAN de NetLearning o a la VLAN de producción, donde pueden accesar todos los recursos como impresoras y servidores, a esa VLAN los que se hayan conectado con este otro SSID. Tal vez, por ejemplo, para la red GuestNet no hay autenticación, tal vez para esta sí la haya, seguramente debe de haberlo, si no estamos en graves problemas. Básicamente, en modo muy general, esta es la manera como la que se asocia un cliente. El cliente obviamente debe de tener un software en su máquina. Por lo regular ese software se le llama en términos de wireless el supplicant o suplicante, por decirlo de alguna manera. Entonces ese software es el que les va a ayudar a elegir a cuál SSID se van a conectar y si van a requerir de algún tipo de autenticación en ese mismo cliente, es en el que lo van a configurar. En la segunda parte de ese tema vamos a configurar el cliente de Cisco, el ACU y el ADU. Esos son los clientes que vamos a utilizar, pero no son los únicos obviamente. Esos son los dos de Cisco, que son los que nos piden en el blueprint, pero pues puede haber un cliente de IBM, un cliente de Dell, inclusive un cliente de Intel, por ejemplo. Hablando de los mensajes que se envían entre el cliente y el access point, lo primero que envía el cliente es un prop request y el access point se lo responde diciéndole aquí estoy. El prop lo que básicamente dice el cliente es estás ahí, y el access point le responde. El access point agrega la MAC address de la dirección de la red inalámbrica, de la tarjeta de la red inalámbrica, a su tabla de asociaciones. El access point después le envía un authentication request, un requerimiento de que se tiene que autenticar. El cliente lo debe de responder. Ya después de que se autentica, ya se envía un requerimiento de asociación y se responde, y ya es cuando finalmente ya está la asociación hecha con el access point. Hablando un poquito más a fondo, lo que sucede cuando se autentica es primeramente lo que debe de hacer es de que el SSID debe ser igual, es decir, en el cliente tú le vas a configurar que te quieres conectar al SSID que se llama NetLearning. Después de eso se va a tratar de autenticar con el access point. Cuando se autentica, también además de la autenticación, ya sea con usuario y password, o sea nada más una llave, y eso lo vamos a ver más adelante, también opcionalmente se pueden encriptar los paquetes que van por la red wireless. Si se encriptan, esto se le llama como data privacy.
Es decir, tus datos son privados. Tus datos que estás mandando están encriptados de alguna manera. Esto es opcional. También opcional tenemos lo que es el Packet Authentication. Y esto quiere decir que tienes integridad de tus datos. Esto quiere decir de que de esta manera tú puedes asegurar que el paquete que estás recibiendo es el paquete que tú estás esperando de la persona que te lo está enviando, del aparato que te lo está enviando. Tú estás seguro de que sí te lo está enviando ese aparato o esa persona. Entonces a eso se le llama Data Integrity. Una cosa es de que vayan encriptados y otra totalmente diferente significa que estén autenticados. Autenticados es saber si quien te lo está enviando realmente te lo está enviando, y la otra es de que vayan encriptados. Y por último es el Association Handshake, que eso es lo que les comentaba de los paquetes de Association Request y Response. Hay varios tipos de autenticación. Hay dos en particular que se llaman Legacy. Legacy significa que son los antiguos, los viejos. Y como les comento, son dos tipos los que caen en este tipo de autenticación. Una es la que se llama Open Authentication, y eso significa que la autenticación está abierta y que no hay autenticación, es decir, no necesitas de un password para poder autenticarte con ese access point. Obviamente esto no es nada seguro. Otro de los tipos es lo que se le llama como PSK o Preserved Keys, y eso significa que es una llave que está definida estáticamente y que se configura en el software del cliente, que como les había comentado, el software del cliente se llama Supplicant, y también se configura estáticamente en el access point. Es por eso que también se llaman como llaves estáticas de tipo web. Estas llaves no son muy seguras. Web significa Wireless Equivalence Protocol. Esta misma llave de web puede ser usada como llave de encripción, es decir, todos sus paquetes sí pueden ir encriptados utilizando esta misma llave de web. Aquí dice que no se escala muy bien, y eso significa que a cada usuario le tienes que estar dando la llave de web, y por lo mismo no es tan sencillo el estar cambiando esa llave de manera muy seguida, porque si la cambias en el access point la vas a tener que cambiar en todos tus clientes. Además ya hay software que rompe este tipo de llaves muy fácilmente. Es decir, tú si buscas en internet web hacking o wireless web hacking, te vas a encontrar con muchas herramientas en las que simplemente tú te vas a asociar con el SSID, te va a pedir la llave, va a estar escuchando todas las conversaciones, y aunque vayan encriptadas con web, lo que va a hacer es quebrar esa llave en 5 o 10 minutos máximo. Y ya que tienes la llave, pues te puedes asociar tranquilamente al access point. Entonces, esto no es muy seguro que digamos. Se usa todavía bastante en el campo. Esto, por ejemplo, a los que utilizan o los que tienen Infinitum aquí en México con el two-wire que maneja Telmex, son ese tipo de llaves las que vienen preconfiguradas en los equipos. Entonces, si su vecino sabe un poco de redes, se puede buscar en Google una manera para quebrar esa llave de web y poder accesar su internet sin tener que pagarlo. Las nuevas maneras de autenticar, hablando de Wireless LAN, es lo que se le llama seguridad basada en EAP. EAP significa Extensible Authentication Protocol. Este protocolo está definido en el RFC 3748 y hay algunas variantes que se cubren en el RFC 4017. Este protocolo en sí no fue diseñado para wireless, fue diseñado originalmente para usuarios de PPP. ¿Cuáles son las variantes de EAP? Tenemos LEAP, que significa Lightweight EAP, que también se le conoce como EAP Cisco. Como se podrán imaginar, este protocolo fue creado por Cisco. Tenemos algunos que sí son estándares, como el EAP-TLS. TLS significa Transport Layer Security. Ese sí es Open Standard. Está el PEAP,
que significa Protected EAP, o también se le conoce como EAP-PEAP. Ese también es estándar. Y está otro de Cisco que se llama EAP Fast. Fast no significa que sea rápido. Ahorita vamos a ver qué significa. Bueno, literalmente significa Flexible Authentication via Secure Tunneling, y ahorita vamos a ver cómo funciona. Pero les repito, no significa de que sea un protocolo rápido. Esto no tiene nada que ver con eso. LEAP o Lightweight EAP o EAP Cisco, como ya les había comentado, fue desarrollado por Cisco. Y básicamente lo que utiliza es una autenticación utilizando un servidor Radius. Radius significa Remote Authentication Dial-in User Server Service. Y eso no es otra cosa más que un servidor que nos va a ayudar a tener una base de datos de usuario y password. De esta manera, una de las grandes ventajas que tenemos es de que el usuario y el password es por persona, es por usuario. Y si queremos cambiarlo, nada más tenemos que ir a cambiarlo a ese servidor y decirle al usuario que lo cambió. De hecho, el Radius puede interactuar con, por ejemplo, con directorio activo, para que cuando el usuario cambie su password en directorio activo, este se vea en el Radius y ahora puede cambiar el password él solo y no tenemos que ir nosotros como administradores al servidor. Obviamente el Access Point y el Radius también tienen que autenticarse entre ellos, entonces es importante saber que también existe esto. Se utilizan users y passwords como tal, y también hay llaves de web, pero estas son generadas dinámicamente por el servidor Radius, y cada llave web es diferente para cada una. Ahora, estas llaves web para lo que nos van a servir es para encriptar nuestros datos. Para que los datos vayan encriptados van a usar llaves web, pero como estas llaves web son generadas dinámicamente y se requiere de reautenticación después de cierto tiempo, es muy difícil que alguien nos pueda adivinar esas llaves web, y si lo hacen va a ser por muy corto tiempo. Además, como para poder entrar a la red wireless no solamente necesitas las llaves web, porque esas nada más son para inscripción, entonces lo que significa es de que nadie más va a poder entrar al menos de que tenga un usuario y un password. El otro protocolo de autenticación, o la otra variante de app, la TLS, que significa Transport Layer Security, este está definido en el RFC 2716. Este está basado en Secure Socket Layer SSL. Lo interesante de este protocolo es de que utiliza certificados digitales como credenciales, es decir, no es un usuario y un password, sino es un certificado digital que debe de estar en tu computadora. Eso quiere decir que cada access point y cada cliente debe de tener generado un certificado, y ese certificado debe estar firmado por algo que se le llama como Certificate Authority. Un Certificate Authority, o sea, es un servidor en el que lo que hace es generar certificados y firmarlos, el decir de que sí, eres tú. Entonces, con este tipo de autenticaciones ni siquiera necesitamos users y password, porque finalmente lo que necesitamos tener instalado en nuestra máquina es un certificado que esté generado por esa Certificate Authority o esa autoridad certificadora. Ahora bien, también utiliza llaves web que también son generadas dinámicamente, también para cada cliente, y se utilizan para la encripción de sus datos. Hay una reautenticación que se pide, y esto se hace para que estas llaves de web se generen otra vez y sean otras diferentes. Este protocolo que vamos a ver ahora, que es PEAP o Protected EAP o EAP-PEAP, trabaja muy similar al TLS. También requiere de un certificado digital. También requiere de un servidor de autenticación que es el CA. Pero la autenticación, la diferencia es de que se hace con MS CHAP versión 2, es decir, con el Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol versión 2. En este tipo de autenticación también las llaves de web son generadas dinámicamente para cada cliente va a tener llaves diferentes,
y también son utilizadas para encripción, y también hay una reautenticación forzada que se utiliza para generar llaves nuevas. Como pueden ver es muy parecido, la única diferencia es que la autenticación es por medio de el protocolo MS-CHAP versión 2. El último protocolo que vamos a ver de EAP es el EAP FAST. FAST, como les había comentado, significa Flexible Authentication via Secure Tunneling. Este también fue desarrollado por Cisco. En este el cliente no necesita utilizar certificados digitales. Como funciona es de que se crea un túnel entre el cliente y el servidor de autenticación usando lo que se le conoce como PAC, que es el Protected Access Credential. Esa es la única credencial que se necesita para construir el túnel. Ya cuando el túnel está construido, el cliente utiliza un username y un password, y ya es cuando el cliente ya puede acceder a la red inalámbrica. Igualmente que como los otros, las llaves web también son generadas dinámicamente para cada cliente, es decir, cada cliente va a tener llaves diferentes y se utiliza nada más para la encripción. También existe la reautenticación forzada que hace que el cliente vuelva a pedir unas nuevas llaves. Eso es básicamente para lo que sirve la reautenticación. Otro protocolo de autenticación es el WPA. WPA significa Wi-Fi Protected Access. Este fue desarrollado por la alianza de Wi-Fi o Wi-Fi Alliance. Aquí el cliente puede usar la autenticación usando 802.1x o usar PSK, que son, como habíamos visto, el Pressure Key. Obviamente es más seguro usar 802.1x. Con 802.1x lo que tenemos es de que hay una autenticación mutua entre el servidor y el cliente. Aquí también tenemos lo que se le llama Data Privacy, que es decir que nuestros paquetes van a ir encriptados, y lo que utiliza para encriptar los paquetes es el protocolo TKIP, que significa Temporal Key Integration Protocol. La diferencia de WPA con EAP es de que aquí sí tenemos Data Integrity. Si recuerdan, les había comentado que Data Integrity significa el autenticar de que quien te está enviando ese paquete es quien dice que te lo está enviando. Esto lo logra usando lo que se le llama MIC, que es el Message Integrity Check. Ahora bien, también se generan llaves de web que también son utilizadas para encripción, al igual que TKIP, pero la reautenticación es más seguida que con EAP. De hecho, la reautenticación es por medio de cada paquete que se envíe. Cada paquete que se envía es diferente, tiene diferentes llaves de web. Entonces se podrán imaginar que el tratar de quebrar la llave de web es imposible, porque solamente un paquete lleva esa llave y el siguiente paquete ya va a llevar una llave diferente. Entonces WPA es mucho más seguro de cualquier protocolo de los que hayamos visto hasta ahora. El otro protocolo, que este es el último que vamos a ver de seguridad, es el WPA2, que significa Wi-Fi Protected Access versión 2. También fue desarrollado por la alianza de Wi-Fi, y ese está basado en el estándar 802.11i. Este también utiliza Data Privacy usando TKIP igual que WPA, pero la diferencia es de que tiene compatibilidad con AES, es decir, también podemos usar Advanced Encryption Standard. Otra cosa importante es de que utiliza PKC, que se le llama como Proactive Key Caching, y esto nos va a servir de mucho para cuando hacemos roaming de APs. Roaming de AP significa de que si la laptop en la que estoy trabajando estoy asociado con un access point y ya me asocié con él, cuando me mueva, lo que normalmente pasa es de que me asocio a otro access point que ahora está más cercano a mi nueva localidad, y se vuelve a reautenticar. La diferencia es de que si usamos PKC, esa reautenticación no sucede. Cuando te reautenticas finalmente, si no utilizas PKC, va a haber un momento en el que no estás asociado a ningún access point y vas a perder conectividad. Entonces la gran ventaja de usar PKC
es de que esto no va a suceder. Es decir, no importa que hagas roaming de access point, de que cambies de un access point a otro, de que cambies de una célula que sirve a ese access point a otra, no te tienes que volver a autenticar desde el principio. Solamente te autenticas en el primer AP, y si de ahí te empiezas a mover de AP y todos utilizan WPA2, no vas a necesitar reautenticarte, y esto lo que significa es de que no te va a desconectar y conectar, y puedes perder, no sé, si por ejemplo estás bajando un archivo de internet, en ese momento en el que te cambias, si de donde lo estás bajando se pone muy roñoso y al tiempo de que te desconectes ya no, esa sesión de TCP se pierde, pues vas a tener que volver a empezar desde el principio. En cambio, si utilizas PKC no te va a pasar eso. Cisco finalmente se da cuenta de que no necesariamente todo en tu red es Cisco. Probablemente tengas un access point de Cisco, pero tu tarjeta de red inalámbrica no sea Cisco, y de hecho es en el 95% de los casos en el que tienes un tipo de red inalámbrica diferente a que sea Cisco, y si te quieres conectar a un access point de Cisco debes de seguir ciertos estándares, por decirlo de alguna manera. Lo que hace Cisco es tener un programa que se llama Cisco Compatible Extensions o CCX, en el que declara que ciertos tarjetas de red, por ejemplo, sí son 100% compatibles con los access point de Cisco. Hay varias versiones de CCX, está desde la versión 1 hasta la versión 4, y la diferencia es de cuáles son los features que soporta. Por ejemplo, CCX versión 1 es 802.11 lo básico, compatibilidad con Wi-Fi, autenticación 802.1x con LEAP, y puedes tener múltiples SSIDs. Eso es lo que maneja CCX versión 1. CCX versión 2 ya maneja WPA, igualmente maneja 802.1x Authentication, ya tienes el Fast Roaming con CCKM, y también está lo del RF Scanning para las Wireless Line Site Surveys. CCX versión 3 maneja WPA2, incluye encripción AES, ya maneja la autenticación EAP Fast, y también maneja los estándares de calidad en el servicio, que es el 802.11 de QoS. Finalmente, al menos hasta el día de hoy, existe la CCX versión 4, que ya soporta lo que es NAC, que es el Network Admission Control. NAC es varios elementos de red que te ayudan a decir si tu red, más bien si tu PC que quiere entrar a la red está en buenas condiciones. Es decir, te checa que si el antivirus lo tienes instalado, si los últimos parches de Windows los tienes, etcétera. Eso es lo que hace NAC. Y ya el CCX versión 4 lo soporta, hablando de redes inalámbricas. También está el Call Admission Control para cuando utilizas voz sobre IP. También te reporta métricas de voz sobre IP. Ya tiene un mejor roaming. Y también ya tiene lo que es RFID, que es el Radio Frequency Identification. Este slide nos va a servir para dos cosas. Una, para ilustrar qué es lo que pasa cuando en un, no sé, por ejemplo, en el piso de un edificio tenemos 6 access points. Aquí es importante notar, en este caso estamos con 802.11b, por ejemplo, en el que podemos usar 3 canales. Entonces tenemos el canal 1, el 6 y el 11. Algo importante que debemos de tener muy en cuenta es de que el canal 1 que está aquí no puede tocar en ningún momento la cobertura del canal 1 que está acá. Si esto de aquí tocara en algún punto este otro access point de ese canal, en ese punto en particular habría ruido en la señal. Y si hay ruido no va a haber comunicación, va a ser un triángulo de las Bermudas en nuestra red inalámbrica. Entonces eso es lo que hay que cuidar, que los canales no hagan overlapping en ningún lado. Entonces la manera más sencilla de hacerlo es poner el canal 1, 6 y 11 de esta manera, para que el 1, el 6 y el 11 sí haya overlapping, y en estos puntos de aquí no haya interferencia. Finalmente vas a estar conectado o a este access point o a este access point,
y como los canales no se van a hacer ruido porque son diferentes, no va a haber ningún problema. Ese es el layout. Cuando nos toca hacer un site survey se refiere a identificar en qué lugares vas a poner un access point. Tenemos que tomar en cuenta el que los canales no se hagan overlapping, y si se hacen overlapping, que sean canales diferentes. Entonces ese es el típico ejemplo en el que cómo debemos de acomodar los access points para que no haya overlapping entre el mismo canal, porque como les comento, pues simplemente no va a haber cobertura ahí porque va a haber interferencia. Ahora, es diferente hacer el site survey a diferentes velocidades. Por ejemplo, si tenemos este piso y hacemos el survey a 2 megabits por segundo, nos encontramos que necesitamos 6 access points. Pero si hacemos ese mismo survey pero a 5.5 megabits, nos encontramos que ahora no necesitamos 6, necesitamos 12. ¿Cuántos access points ocupas en cierto lugar? Todo va a ir dependiendo de qué tanto elementos, por ejemplo, de metal existan, que nos puedan hacer que rebote la señal. Entonces, el decir de que en una oficina de 20 metros por 20 metros ocupamos 2 access points no es cierto, depende de cada piso. Entonces, el comprar los access points sin hacer un site survey es una muy mala idea. Lo ideal es de que alguien que sepa hacer site surveys lo haga, para que pueda determinar con exactitud cuántos access points vas a necesitar para que realmente haya señal en todos lados, y obviamente hablar con el cliente y el saber exactamente a qué velocidad quieren estar trabajando, porque obviamente si queremos trabajar, si estamos hablando del 11G, si queremos trabajar arriba de 50 megas, pues vamos a ocupar muchos access points. Lo interesante también es ver el layout cuando son varios pisos, porque finalmente el techo a veces no es tan fuerte, por decirlo así, o no es tan denso para que la señal del access point de un piso de arriba o de un piso de abajo no pase. Entonces tenemos que cuidar también los canales entre los pisos, porque finalmente si utilizamos la misma frecuencia entre este access point y ponemos otro access point aquí y es la misma frecuencia, seguramente todo este lugar de aquí no va a funcionar adecuadamente. Entonces debemos de también de cuidar esto en tercera dimensión, no nada más visto por aquí, que es desde una vista aérea, sino verla también desde una vista desde 3D. ¿Qué es lo que sucede cuando cambiamos de access point porque nos cambiamos de lugar? Bueno, hay dos maneras. El cliente puede de manera proactiva estar buscando otro access point antes de necesitar el roaming. ¿Cuándo ocupas roaming? Ocupas roaming cuando la señal que te está llegando del access point que estás asociado ya no es buena. Entonces, por lo regular, tú en el software del cliente hay una opción en la que dices si quieres que sea agresivo para cambiar de access point o no. Si quieres ser muy agresivo, entonces va a estar buscando en cada momento el access point. Ahora, el que lo esté haciendo de manera agresiva significa que finalmente tiene que dejar esa frecuencia en la que está por un momento y buscar otros canales, o dejar ese canal más bien y buscar otros canales de otros access points. La otra manera de que el cliente puede estar configurado es de que solamente va a intentar hacer el roaming cuando lo necesite, es decir, cuando el access point al que está asociado ya perdió la conexión con él. Entonces ese es el otro lado de la moneda. Hay clientes que se pueden configurar que ni sean tan agresivos ni sean tan pasivos, sino un término medio. ¿Cómo se hace la decisión? Pues es que tan fuerte está la señal, la calidad de la señal, un término medio extraño que es access point beacons, que es ruido también, colisiones o interferencia. Estas son las decisiones por las que puede un cliente decir si se va a cambiar de access point o no. Ahora, el cliente puede escanear de dos maneras: de manera pasiva, que solamente está escuchando si hay access points o no en otros canales,
y la otra manera es de manera activa, en la que además de estar escuchando también manda prop request para tratar de irse a otro access point. Como les comento, si hace esto, finalmente para poder mandar un prop tiene que dejar el canal en el que está, entonces va a haber un momento en el que se va a desconectar y se va a intentar buscar otro access point. Hay escenarios en el que esto no lo quieres tener, es decir, de que el cliente no sea tan proactivo en cambiar de access point, porque se puede estar haciéndolo cada rato y el cliente finalmente va a sentir que la red inalámbrica está muy lenta. Con esto terminamos la primera parte de wireless. En la segunda parte vamos a ver un poquito más de teoría, pero además de la teoría vamos a ver cómo se configura el wireless LAN controller. Bueno, primero vamos a ver qué es un wireless LAN controller y después vamos a configurarlo, y también vamos a configurar el cliente de Cisco o los dos clientes de Cisco, el ACU y el ADU. Cualquier duda que tengan, ya sea de la primera parte o de la segunda, en los foros va a haber una parte de wireless en la que pueden hacer sus preguntas.